Usted siempre está conectado, presidente. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Usted me dice cuándo partimos ustedes? No me escuchó, menos Podemos mal. comenzar ahora, presidente. Ya, entonces, que Carmen Gloria inicia la sesión, porque yo voy a quedar como presidente accidente. Perfecto. Pedro, ¿ya estamos grabando? Sí, senadora Aravena. Bueno, entonces en nombre de Dios y la patria se abre la comisión y puede dar lectura a la tabla de hoy y Perfecto. bienvenidos a todos los senadores. Gracias, presidenta. Respecto de la cuenta, corresponde informar a la comisión que de un oficio de la Corte Suprema que está disponible en comisiones sin papel en respuesta a otro oficio de la Comisión de Economía referido al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que dispone la suspensión por el periodo que indica de las medidas judiciales de embargo de bienes y de lanzamiento en razón de la emergencia sanitaria que vive el país. Y en segundo término, también corresponde informar de una minuta del Consejo para la Transparencia que contiene un análisis y propuestas normativas respecto del proyecto en tabla, el proyecto que moderniza la ley 19.886 y otras leyes para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado. Respecto de esta misma presentación, ellos solicitan ser invitados a la comisión, el Consejo para la Transparencia, con la finalidad que la presidenta de la corporación, la señora Gloria de la Fuente, pueda exponer sobre propuestas normativas. Eso es todo, señora Pedro, presidenta. obviamente se toma conocimiento, pero yo le pediría a Pedro que, como entiendo, tenemos dos comisiones dedicadas solo a exposiciones, si es posible incorporar al Consejo de Transparencia y a la señora Gloria Lafuente y acceder a su petición. Perfecto. Muy bien. Hacemos ingresar entonces a los Sí, invitados, presidenta. así es. Y le pediría, Pedro, que pudiéramos partir por los funcionarios que han solicitado iniciar las exposiciones primero y luego el mismo orden en el cual usted los tiene aquí planificados. Muy bien. Entonces serían los representantes de la Asociación de Funcionarios de Chile Compra. Así es. Están ingresando ahora. Pero los demás ingresan también. Sí, todos, sí. El señor Diego Miranda está conectado, sí. La presidenta le dio la palabra, señor Diego Miranda. Para comenzar, perdón. Sí, comenzar con la exposición de ustedes como representantes de los funcionarios de Chile Compras. Perfecto. Déjame Diego. compartir la presentación entonces para poder partir. Compartir pantalla. Bueno, para comenzar, partir diciendo los buenos días a los senadores y las senadoras presentes y a las personas que están invitadas también a esta comisión. La verdad es que como asociación de funcionarios nos gustaría no haber llegado hasta esta instancia con este proyecto de ley, ya que, como lo planteamos en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, creemos que es un muy mal proyecto. Es un proyecto que viene hoy día a terminar de establecer de una manera institucional a través de la ley una forma en la cual se están llevando las compras públicas hasta el día de hoy en desmedro de las pymes y que tiene hoy día toda la institución de Chile Compras sobrecargada en trabajo, con fugas masivas de talento, con renuncias que no habíamos visto nunca antes de la institución, con una cantidad de licencias psiquiátricas y gente que está faltando. Hoy día estamos teniendo problemas incluso
con respecto a cómo la gente va a poder tomarse sus vacaciones que les corresponden por ley debido a la cantidad de trabajo que tenemos y los pocos funcionarios que hoy día estamos teniendo. Incluso el año pasado, el Ministerio de Hacienda junto con la dirección de Chile Compra decidieron cerrar los 10 centros regionales que teníamos de Chile Compra, disminuyendo ya al máximo la capacidad que nosotros podíamos tener organizacionalmente para poder darle frente a este gran tema que es el gasto público, que es la forma de hacer más eficiente el gasto público y poder entregar una mejor compra pública para todos los chilenos y chilenas y los compradores del Estado. Bueno, ¿quiénes somos? Nosotros somos la Asociación de Funcionarios de Chile Compra. Mi nombre es Diego Miranda y soy el secretario de la FUCH. También soy director del Frente del Trabajador de Hacienda y soy el representante de la asociación nuestra ante la ANEF. María Cristina es la presidenta de la Asociación de Funcionarios y Lisette Millavil es la tesorera. Nosotros hoy día volvemos en una nueva directiva. Yo soy el que se queda de la directiva anterior. Por lo tanto, continúo también haciendo este trabajo legislativo con respecto al proyecto de ley. Creemos que es sumamente importante que a este proyecto de ley se le dé la mirada técnica que corresponde y que por lo tanto, que se le tiene que tener una mirada técnica, que se tome el tiempo de análisis que realmente requiere este proyecto. Este proyecto, nosotros todavía no entendemos por qué tiene puesta suma urgencia al tratarse de un proyecto de ley que trata un tema que es altamente técnico como es la compra pública, pero más adelante vamos a desarrollar y nos vamos a dar cuenta que finalmente el proyecto lo que tiene es una mirada altamente política, más que una mirada técnica, y esa es la premura con la cual este gobierno está tratando de avanzar este proyecto de ley. Si bien nosotros partí comentando de que nosotros no estábamos a favor del proyecto y creemos que el proyecto tiene muchos problemas, creemos que sí el proyecto avanza en materias que son buenas, de las cuales hay que avanzar. Una mayor probidad y mayor transparencia en el sistema de compras públicas. Creemos en los procesos de innovación y el uso eficiente de los recursos para poder hacer un mejor gasto público. Las economías circulares en las compras públicas, que entre los organismos públicos podamos utilizar los recursos que ya no están siendo utilizados para poder hacer un mejor uso de los recursos que tiene el Estado, agregarle nuevas facultades a Chile Compra y por sobre todo mejorar la planificación de las compras públicas. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros vemos si nosotros de todas maneras afirmamos de que el proyecto tiene estos beneficios? Es que nos encontramos con que hay dos grandes pilares de este proyecto que a nosotros nos parecen. Uno, es que la compra pública debe ser tratada como una política de Estado y no como una mirada de gobierno de turno, que es lo que está haciendo este proyecto de ley. ¿Y por qué nosotros creemos que tiene que tener una mirada, la compra pública tiene que tener una mirada de Estado? Por tres grandes razones. Uno es porque este proyecto de ley en su génesis tiene uno de los sentidos que es el acceso y la participación de las MIPYME. Y no es al azar, y porque no es el azar, por lo tanto, que estemos hablando del proyecto de compra pública en esta Comisión de Economía, sino es por las pymes. Las pymes son el motor de la economía, entregan el 50% del empleo formal en Chile, son alrededor de 5,3 millones de empleos que entregan las MIPYMES en Chile. Es más, el ministro Palacio en la misma página del Ministerio de Economía dice que las pymes son el motor de Chile. Entonces, cuando uno revisa un proyecto de ley que donde pone el foco es en la eficiencia pura y dura, y ni siquiera en la eficiencia en el uso de los recursos general, sino que en la línea solamente del precio, vemos de que es un proyecto de ley que lo que viene a hacer es a matar a las pymes en el sistema. Nosotros, vuelvo a insistir, estamos completamente de acuerdo con que tiene que haber un buen uso de los recursos del sistema, pero cuando nosotros hablamos de un buen uso del recurso del sistema, no es tan solo el precio, que es lo que este proyecto de ley está poniendo como foco, sino que es el proceso completo de la compra pública. No da lo mismo si un proveedor tiene la capacidad de poder despacharle a la región y a la ciudad particular que un comprador quiere y está dentro del precio o no, o si el proceso de postventa de ese proveedor que le va a entregar al organismo público va a ser satisfactorio para el comprador. No da lo mismo, y este proyecto de ley deja eso de lado y se concentra única y exclusivamente en el precio. Además, creemos que tiene que tener una mirada de compra pública de Estado porque tiene que haber un fortalecimiento de las regiones. Este proyecto de ley no fortalece a las regiones, fortalece el centralismo. ¿Por qué fortalece el centralismo? Porque en definitiva cuando nosotros hablamos de que el precio va a ser la forma más importante de selección y vamos a poner todo el foco en el precio, que es como lo están haciendo el día de hoy, lo que hacemos es decir que, por lo tanto, quienes tienen la mayor capacidad de entregar economías de escala son aquellos que van a poder ser proveedores de Estado. Y ya conocemos con la realidad de Chile que quiénes son esos proveedores, son aquellos proveedores que están en Santiago, que tienen sus bodegas en Santiago y que desde Santiago pueden repartir hacia las regiones. Pero no estamos aprovechando de activar la economía local
a través de la compra pública, favoreciendo a las empresas locales que compradores regionales hagan esa compra a proveedores regionales. Y por último, creemos que al tratarse de una política de Estado debería ser una política de compra pública en la cual sea participativa. Este proyecto de ley no nos deja de llamar la atención que fue anunciado en noviembre, entró a la Cámara en marzo, y hoy día estamos en el último día de agosto y ya está en su segundo trámite constitucional, con la rapidez que pasó sin haber conversado con los compradores del Estado, sin haber conversado con los proveedores del Estado, sin haber conversado con los funcionarios. Nosotros solicitamos una audiencia en diciembre con la directora para poder pedirle que nos contara del proyecto de ley. Ella se reunió con nosotros y nos dijo que ya no conocía de lo que se iba a tratar el proyecto de ley. Nosotros nos enteramos una vez que el proyecto de ley ingresó al Parlamento. Ahí fue cuando nosotros nos enteramos cuál era el contenido que tenía el proyecto, no antes. Una vez que ingresó el proyecto, solicitamos una audiencia al Ministerio de Hacienda para poder conversar sobre el proyecto de ley, sobre poder enfocar cuáles eran los puntos en los cuales nosotros creíamos que había deficiencia en este proyecto, y fue rechazada esa reunión por lobby. Entonces no es un proyecto que haya participado todos los actores relevantes. Recordar que es un proyecto técnico que están queriendo pasarlo por un proyecto político, ideologizado con una forma de un Estado neoliberal en su máxima expresión. Se habló de alguna participación, de una encuesta participativa en donde se puso el proyecto de ley a conocimiento y de alguna manera se validó con la ciudadanía este proyecto de ley. Lo cual también es muy paradójico, porque lo que preguntaban eran preguntas muy evidentes, como ¿usted cree que el gasto público tiene que ser más eficiente en el Estado? Yo no sé quién va a responder que no a eso. Y en segundo lugar, cuando uno mira la muestra, nos hablaban de esa participación de 2.400 usuarios más o menos. Para que ustedes se hagan una idea, senadores, de cuántos son los usuarios que transan el sistema de compras públicas, tenemos más o menos, nosotros hablamos de 120.000 proveedores más o menos al año que hacen algo en el sistema. 120 proveedores con RUT de persona jurídica o con persona natural. Desconocemos cuánta gente hay detrás de eso. Cuando hablamos de 2.400 personas que contestaron esa encuesta, ni siquiera llegamos al 2% de los proveedores que hicieron algo en el sistema de compras públicas del año pasado. Si en eso nosotros no contamos ni siquiera los compradores, que los compradores hablamos de unos 15.000 más. Y si habláramos del universo completo que está inscrito de proveedores en el sistema de compras públicas, es un porcentaje muy mínimo, porque eso es 1 millón de empresas que están inscritas hoy día en el sistema de compras públicas, sin mencionar cuántos usuarios. Por lo tanto, los 2.400 siguen siendo muy pocos. O sea, este proyecto de ley no fue validado ni siquiera por la ciudadanía, si nosotros no estamos hablando de 2.400 personas. Y en segundo punto, que nosotros lo vemos, y que es la razón por la cual nosotros como funcionarios también estamos hoy día acá, es porque creemos que existe una estructura orgánica institucional que es deficiente hoy en día para poder hacerle frente a los desafíos que se requieren para la compra pública, y que va a ser imposible este proyecto de ley implementarlo tal cual estamos hoy día, ingresando 13 funciones nuevas. Como yo les conté y les voy a mencionar y les voy a hablar más adelante de nuestra estructura orgánica, hoy día estamos teniendo problemas para poder sacar el trabajo adelante de que nosotros tenemos hoy, porque se han cerrado oficinas regionales, porque la gente se está yendo de la institución, porque hoy día tenemos 21 proyectos que están girando dentro de la institución que lo están llevando 130 personas. Este proyecto de ley, sin entregarle ni un recurso extra a la estructura organizacional y una modificación a su estructura, nos suma 13 funciones nuevas. Eso es imposible que hoy día los funcionarios de Chile Compra lo puedan realizar. Entonces, ¿por qué nosotros, más allá de eso, decimos que es un mal proyecto? Uno, por el precio, porque tiene el precio como criterio principal, por lo tanto hay un desmedro de las MIPYME y no fortalece las participaciones regionales. Es un proyecto altamente político, tiene una mirada del gobierno de turno ideologizada, muy marcada con una ideología neoliberal y no una política de Estado, y vemos que es inviable su implementación, por lo que yo les contaba con respecto a la estructura que nosotros tenemos hoy día. ¿Por qué nosotros decimos que el precio es como el criterio principal? Porque, en definitiva, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo en estos últimos 4 años de gobierno? Es la implementación de esta misma ley, pero por vías administrativas. Una de las formas en que este gobierno ha instalado la política neoliberal dentro de la compra pública ha sido a través de un mecanismo que ellos han denominado compraje, que básicamente son las compras menores o los tratos directos que siempre han existido, hoy día con una cobertura de 30 UTM máximo, y que han hecho obligatorio que la mayoría de los convenios marco
no se hagan compras menores a los 30 UTM y todo se haga a través de esta plataforma. ¿Cuál era la promesa que había detrás de la compra ágil? Es que iba a ser un espacio de participación de las MIPYME y que por lo tanto aquí las MIPYME iban a poder trabajar, iban a poder transar y aquí iban a poder empezar a ganar empezar a participar, dado que habían empezado a quedar fuera de los convenios marcos debido a una política donde el precio era muy relevante dentro del convenio. Pero cuando nosotros nos vamos a revisar los datos de la compra ágil, la concentración de las compras se encuentran en las grandes empresas, ¿ya? O sea que las empresas de mayor tamaño concentran el 20% del total de las transacciones. 20% quizás podrán pensar que no es tanto, pero estamos hablando de un número muy pequeño en Chile en general de grandes empresas y las MIPYMES siempre son mucho más. En Chile hablamos de 950.000 empresas más o menos pequeñas, MIPYMES. O sea, el 20%, que son como 50.000 un poco más, o sea, 50.000 empresas un poco más de Chile grandes, se llevan el 20% de las transacciones que se realizan en esta plataforma de compra ágil. Y en el listado, cuando uno las ordena de quiénes son las que más transan, de las 10 primeras, las 6 primeras son empresas grandes. No son MIPYMES, son empresas grandes. Cuando el principal proveedor que nosotros teníamos hasta mayo de este año, que fue la última vez que pudimos obtener datos, fue Prisa. Y ahí mismo fue como este gobierno, con el ministro Ignacio Briones, dice que como gobierno han lanzado el primer paquete económico que consiste en un portal simplificado, amigable y alero de Chile Compra que está pensado en MIPYMES, en los emprendedores a lo largo de todo Chile, para que puedan ofrecer fácilmente, sin tanto papeleo y sin tanto trámite sus productos. Hoy día, y me alegro mucho que en esta presentación además vayan a haber representantes de las pymes, van a poder constatar cuál es la mirada de las pymes y cuál es el sentimiento de las pymes con respecto a este mismo aplicativo que es la compra ágil, que yo ya les dije que en general lo que está ocurriendo es que está siendo más beneficioso para la gran empresa que para la pequeña. Acá tenemos el dato en definitiva un poco más claro de cómo es lo que se ha ido transformando la compra ágil. Hoy día tenemos que 885 grandes empresas que transan en compra ágil, transan en promedio cada una 38 millones de pesos. Cada una de esas empresas transa 38 millones de pesos en montos. Pero cuando nosotros hacemos la comparación con la pequeña, por ejemplo, vemos primero que transan la pequeña transa un poco más, pero a medida que había ido pasando el tiempo, hasta mayo de este año, nos encontrábamos con que las curvas se iban acercando. O sea, los montos que transaban 885 grandes empresas eran exactamente lo mismo casi que lo que transaban 5.603 pequeñas empresas. Si hablamos de que entonces es un mecanismo donde viene a beneficiar a las MIPYMES en el sistema de compras públicas, no se entiende cómo las grandes empresas pueden estar transando en montos lo mismo. Pero cuando nosotros sacamos el ticket promedio, cuando nosotros sacamos cuánto dinero se lleva cada uno de ellos, vemos que la gran empresa se lleva mucho más de lo que se está llevando la pequeña. Y es más, cuando nosotros revisamos los datos, nosotros podemos ver que esos 885 empresas corresponden al 3% de las empresas que transan en compra ágil. Y ese 3% se lleva un 28% de los montos transados. Si esto no es una distribución de la riqueza de forma desigual, como lo tiene este país y como lo tienen todos los espacios de este país, la compra pública hoy día lo replica. Y este proyecto de ley viene a hacer que en la compra pública se venga a replicar los problemas de distribución de las riquezas que tiene este país. Bueno, según algunas cifras, solamente para poder seguir dando datos, según las cifras del Servicio de Impuestos Internos, el 97,7% de las empresas que registraron transacciones en Chile son MIPYMES. O sea, siempre el sistema de compras públicas va a arrojar de que las MIPYMES tienen muchas órdenes de compra. Porque ese es el dato que finalmente a nosotros nos muestran siempre. Revisamos un oficio que envió el subsecretario Weber al presidente de la Cámara de Diputados, donde le dice que el 80% de las transacciones, por ejemplo, en compra ágil son hechas por MIPYME, o que el 59% de las transacciones en mercado público son realizadas por MIPYME. Pero lo que no dice en esa línea es que cuando hablamos de transacciones, lo que nosotros estamos hablando es de órdenes de compra, del papel que le llega a la MIPYME y que le dice, voy a comprar con usted. Pero no hablamos de montos. En los montos nosotros nos encontramos con lo que yo les acabo de mostrar, con unos montos muy desiguales de compra. Entonces, mi pregunta para este proyecto de ley, en definitiva, es ¿qué es lo que queremos ver?
Queremos ver que las MIPYMES tengan muchas órdenes de compras, pero órdenes de compras con pequeños montos, que finalmente no les alcanza a cubrir el giro del negocio y prefieren entonces irse al sector privado y dejar de trabajar con el Estado, o asegurarnos de que las órdenes de compra que le están llegando a las MIPYMES el día de mañana sean de montos razonables e importantes y que permitan de alguna manera que las MIPYMES puedan funcionar y se termine siendo el motor de la economía que requiere este país, que lo va a necesitar el día de mañana para un proceso de volver a salir a flote económicamente después de esta gran crisis que hemos vivido estos 2 últimos años. Y que si este proyecto de ley es aprobado así como está, va a ser imposible para el próximo gobierno que venga poder colocarle, inyectarle directamente a la economía a través de la compra pública recursos a las MIPYMES. Bueno, ya lo hemos hablado durante un rato con respecto a por qué es un proyecto altamente político. Hay una institucionalización de lineamientos centrados en la eficiencia de los recursos únicamente en precio. Creemos, y esto es una alerta muy grande, hay una creación de un consejo asesor integrado por representantes solo políticos que se le está pidiendo en este proyecto de ley. Nosotros creemos de que ese consejo asesor hay que eliminarlo y en caso de que no se elimine hay que reestructurarlo, tratando de hacerlo lo más parecido posible al Consejo de la Sociedad Civil, que hoy día consta Chile Compra de un Consejo de la Sociedad Civil. Por lo tanto, no se entiende por qué tiene que haber una intervención política por parte del gobierno de turno dentro de la institución. Hay una carencia de estándares técnicos que permitan administrar las compras públicas con una mirada de Estado, como ya se lo hemos comentado, y no deja de llamar la atención si es que es un proyecto técnico únicamente, porque es un proyecto que se generó tan rápido entonces y que se le tiene puesto una suma urgencia en la tramitación dentro del Parlamento. Y por último, la viabilidad de la implementación. Hoy día nosotros, o hasta mayo de este año, el número se ha modificado producto del grande número, de la alta rotación que hemos tenido últimamente, pero teníamos 68 mujeres y 66 hombres trabajando, lo que nos suman un total de 134 trabajadores en Chile Compra, de los cuales, si hacemos más o menos una estimación, el 15% de esa dotación es solamente staff, o sea, el área de gestión de personas, el área de finanzas, etcétera, que no están de alguna manera en el negocio, en el corazón del negocio mismo. O sea, ya tenemos solamente un 85% de esos 134 trabajadores que pueden estar destinados a hacer otro tipo de labores que son las relativas con el core del negocio. Tenemos 0% de presencia regional, 0%. Ahí mismo el ministro Briones en su cuña, él decía de que para que todos los proveedores a través de Chile pudieran venderle al Estado. Hoy día tenemos 0 presencia regional, somos un servicio público que trabaja para todos y todas las chilenas, de Arica a Punta Arenas, proveedores y compradores, y la única oficina que tenemos de atención está aquí en Santiago. Y además, este proyecto de ley viene supuestamente con el espíritu de ser un proyecto de ley que lo que va a hacer es potenciar a las MIPYMES y tenemos 0% de los trabajadores de la institución destinados al acceso y la participación de las MIPYMES. Existía en su momento, de hecho, un departamento de proveedores que cuando llegó este gobierno lo eliminaron. O sea, cuando se habla de que es un proyecto de ley que va a favorecer a las MIPYMES, es donde nosotros nos encontramos con que la realidad es completamente distinta, porque se eliminó un departamento de proveedores que tenía dentro de sus funciones poder facilitar el acceso y la participación de las MIPYMES al sistema de compras públicas. Además, tenemos un cuestionario de vistas que fue realizado el año 2020, que es un dato duro, donde se demuestra un aumento transversal en los riesgos psicolaborales dentro de la institución, lo que nos ha llevado a tener el máximo histórico de renuncia dentro de la institución, que fueron los datos que el mismo Departamento de Gestión de Personas nos mostró el año pasado, y vimos que el año pasado era el año que más gente se estaba yendo. Tenemos una alta rotación, hoy día tenemos un alto número de funcionarios que están hoy día con licencias médicas, y este proyecto de ley viene a entregarnos además más funciones. ¿Con qué manos? La verdad es que a nosotros como funcionarios creemos que es imposible. Y por último, vemos una alta externalización de los servicios estratégicos de la institución. Entendamos que Chile Compra tiene como rol fundamental administrar la plataforma de compras públicas del Estado. Cuando nosotros como organismo público lo que hacemos es externalizar los desarrollos tecnológicos para la plataforma, lo que estamos haciendo es entregarle a otros la responsabilidad que tiene el Estado y nosotros como Estado para poder entregarle la administración de esa plataforma. Hoy día nosotros contratamos servicios de personas que vienen, hacen los desarrollos tecnológicos dentro de la plataforma, los dejan a veces con graves problemas y se van.
y son los mismos 134 funcionarios que yo les he comentado todo este rato los que tienen que estar salvando las plataformas que hoy día están mal hechas y mal implementadas dentro de la institución. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos esta externalización de los servicios estratégicos, porque hablamos de estratégico, ojo, es súper importante hacer el calce sobre eso. No es cualquier servicio, no son los servicios de aseo, son los servicios estratégicos que tiene la institución. Lo que hacemos es disminuir además la capacidad de acción para el cumplimiento de los principios y objetivos generales que tiene el Estado. ¿Para qué nos vamos a lo mejor a detener un poco? Pero les voy a contar que además estamos teniendo jornadas de trabajo extensas. Nosotros la otra vez hicimos como asociación de funcionarios el levantamiento a través de una encuesta para nuestros funcionarios, fueron presentadas a la dirección, no se han tomado medidas al respecto y en esa misma encuesta lo que nosotros pudimos determinar es que un 50% de los funcionarios declaraba que siempre o casi siempre estaba trabajando por sobre la jornada de trabajo para poder llevar adelante y poder sacar adelante cuáles son todos y cada uno de los objetivos que se le plantean a la institución. Compra Ágil es un mecanismo que se tuvo que implementar desde el desarrollo tecnológico en adelante. Y todo eso ocurrido en la época de la pandemia y con todo lo que yo les estoy contando de déficit de funcionarios, aún así los funcionarios lo han sacado. Es más, el año 2020 tuvimos el 100% de cumplimiento de las metas institucionales, lo que nos llevó a ser reconocidos en el Premio de Excelencia Institucional del Servicio Civil. Entonces tenemos funcionarios altamente comprometidos, pero que hoy día se le está poniendo la máquina a fondo y este proyecto de ley lo que está haciendo es aún más ponerle la pata al acelerador sin poder colocarle otro cambio. Y todos sabemos que por lo tanto cuando a un auto se le sobrerevoluciona el motor, lo que estamos haciendo es matarlo. Y eso es lo que hoy día está ocurriendo de manera organizacional dentro de la institución con respecto a la forma en la que se está llevando la compra pública hoy y cómo lo está llevando el proyecto de ley de aquí en adelante. Y la verdad es que a nosotros nos llama profundamente la atención que esa sea la forma en la cual está haciéndose, entendiendo que hoy día el subsecretario de Hacienda fue el exdirector del Servicio Civil. Tenemos altos problemas en la estructura organizacional de Chile Compra, con los funcionarios y las funcionarias que trabajan con sus altas jornadas, y hoy día el subsecretario de Hacienda, que fue exdirector del Servicio Civil, vemos la ausencia de él en este tipo de temas. Por lo tanto, nosotros lo que nosotros proponemos como asociación de funcionarios para poder avanzar siquiera al menos en un proyecto de ley que reforme la compra pública, es primero traspasar a todas aquellas personas que están en horario de contrata. Vemos que es relevante, como le hemos explicado, la importancia de tener responsabilidad administrativa dentro de cada una de las acciones. Creemos que no podemos seguir externalizando los servicios que son estratégicos dentro de la institución para poder hacerle frente a los desafíos. A la incorporación a la ley 19.041, su articulado 12, que tiene que ver con el incentivo tributario para poder hacer mejoras en las remuneraciones de los funcionarios y así poder evitar la fuga masiva de talento que estamos teniendo hoy día. El fortalecimiento de la estructura organizacional es básico para poder continuar con los desafíos actuales y futuros de este proyecto. Creo que hemos hablado largamente y tendido sobre cuáles son los problemas que tiene la estructura organizacional de Chile Compra y hay que hacerse cargo si es que un proyecto de ley de esta envergadura va a salir. Por lo tanto, también necesitamos incorporar los servicios externos estratégicos a la institución, que dejen de ser células que andan dando vuelta y que circulan por la institución, que entran y salen y que se van. Por lo tanto, necesitamos el aumento del presupuesto institucional en los subtítulos 21 y 22. Y por último, el Consejo Asesor, una eliminación, es un consejo que es altamente político, tiene solamente un carácter político, no tiene ningún carácter técnico, son todos los miembros, son nombrados finalmente por el presidente de la República, porque si bien habla del ministro de Hacienda, del director de la DIPRES, etcétera, finalmente todos sabemos de que van a ser miembros escogidos directamente a dedo por el presidente de turno en el momento. Y por lo tanto, como nosotros creemos que tiene que ser una compra pública más participativa, es que nosotros creemos de que si el Consejo Asesor se le ve de que tiene que existir, a pesar de que nosotros creamos que no, tiene que ser lo más parecido al Consejo de la Sociedad Civil que hoy día tenemos para que puedan participar todos los actores relevantes dentro del sistema de compras públicas. Por último, para concluir, creemos que un proyecto de ley de esta envergadura no puede ser realizado sin la participación funcionaria y los actores relevantes del sistema, no porque nosotros creamos de que somos los que lo sabemos todo, sino porque en definitiva nosotros los funcionarios somos los que vamos a implementar las políticas públicas que salgan a través de este proyecto de ley. Y los actores del sistema, tanto proveedores, compradores, son aquellas personas que también el día de mañana se ven afectados con las decisiones que se toman
con respecto a medidas administrativas para poder hacer una compra pública diferente o a través de este proyecto de ley. Eliminar el carácter político que tiene este proyecto de ley y dejarlo única y exclusivamente en un carácter técnico, porque la compra pública tiene que ser mirada como un carácter técnico, o si no, cada 4 años vamos a estar cambiando las políticas con materia de compra pública y eso va a ser siempre un problema. La compra pública es un mecanismo de reactivación económica. El Estado hoy día tiene una llave de 12.000 millones de dólares al año que se destinan en compra pública, que si quisiéramos destinarla, por ejemplo, preferentemente a las pymes, podríamos hacer un mecanismo de reactivación por allá. Este gobierno, ¿qué fue lo que hizo? En vez de poder modificar un poco la llave y hacer de que circulara el agua hacia las MIPYMES, lo que hizo fue devolverles el IVA a través de un bono que entregó y que se tramitó el proyecto de ley dentro del Parlamento, que una devolución del IVA no es una devolución, no es ingreso. Por lo tanto, el día de mañana, cuando esa MIPYME quiera ir a pedir un crédito o quiera poder hacer contratación de personal o quiera expandirse, no lo va a poder hacer porque no ha tenido flujo de caja. Cuando lo que mejor podríamos haber hecho era poder redestinar recursos de la compra pública hacia ellos para poder tener flujos de caja. Crearle un sentido de realidad de los proveedores, hay que entender de que de Arica a Punta Arenas los proveedores son diversos, con necesidades distintas, con realidades distintas. Tenemos penetración de Internet en lugares como Santiago, donde a lo mejor casi el 100% de la población tiene penetración de Internet, pero que hoy revisábamos los datos del Maule o de la Araucanía, donde los números bajan a un 60 o un 50%. O sea, estamos diciendo en la Araucanía, una de las regiones más pobres de Chile, que solo el 50% puede venderle al Estado porque tiene acceso. Se cerró la oficina regional que había en Temuco, en la región de la Araucanía, donde podían haber ayudado a esos proveedores regionales sin Internet a hacerlo. Y hoy día se hacen alianzas con otros servicios públicos que desconocen, en definitiva, cómo funciona la compra pública. La compra pública es muy técnica, no es decir, subo una licitación y punto. Es entenderla, es el marco normativo que lo lleva, es compleja, no es lo mismo que venderla al mundo privado. Y por último, y aquí nosotros como funcionarios de Chile Compra también queremos hacer el guiño, es importante qué es lo que ocurre con los compradores. Los compradores son finalmente los que el día de mañana tienen que estar llevando adelante todas las compras de las instituciones con cada política nueva de compra pública que sale. Y hoy día, con los nuevos mecanismos de compra que hoy día se están agregando, esas organizaciones que tienen un número limitado de compradores van a ver más limitada su capacidad de acción y su capacidad de compra porque se le va a sumar nuevas funciones a esos compradores y este proyecto de ley tampoco se hace cargo de aquellos compradores en otros organismos públicos. Muchas gracias. Nada, quedo atento a preguntas. Hemos enviado la minuta y esta presentación a la secretaria de la comisión para su revisión y muchas gracias por habernos tenido hoy en día. Agradecemos a Diego Miranda y todas las personas de Chile Compra hoy día, el personal que estaba presente, lo hemos escuchado con detención. Yo no sé, creo que en honor al tiempo, pedirle a todos los expositores que sin dejar de comentar y de escribir todo lo que cada uno quiere expresar hoy día, seamos breves en nuestras presentaciones, para respeto al resto, pero yo no sé si ustedes pueden quedarse para que hagamos un intermedio una vez que llegue el presidente para poder hacer consulta o tienen que retirarse inmediatamente. No me puedo quedar, señor secretario, ningún problema. Ya, muy bien. Yo volví, pero sigamos con los demás invitados. Sí, gracias, presidente. No sé, Pedro, si usted tiene el listado Sí, del orden. el primer correspondería escuchar al señor fiscal de la Fiscalía Nacional Económica, el señor Ricardo Riesco, y también al jefe de División de Estudios de Mercado de la Fiscalía Nacional Económica, el señor Sebastián Castro. Perdón, ¿puede repetir que tengo un problema de conexión? No escuché bien. De la Fiscalía Nacional Económica, el fiscal, señor Ricardo Riesco, y el jefe de División de Estudios de Mercado, señor Sebastián Castro. Perfecto, entonces le damos la palabra a la Fiscalía Nacional Económica. Señor Riesco. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Un gusto saludarlo a usted y a todos los honorables senadores y senadoras presentes el día de hoy. Quisiera pedir autorización para compartir una presentación. Ahí está, ya se la dieron. Confirmar que se ve, ¿cierto? Se ve muy bien. Se ve perfecto.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, quisiera comenzar agradeciendo al Senado de Chile y específicamente a la Comisión de Economía por haber invitado a la Fiscalía Nacional Económica a exponer sobre el proyecto de ley que moderniza la Ley 19.886 sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, más conocida como Ley de Compras Públicas. Agradezco especialmente la invitación, señor presidente, porque se trata de un asunto, las compras públicas, que creemos tiene una gran relevancia para el Estado de Chile. Por eso mismo, la Fiscalía Nacional Económica, de hecho, lo estudió recientemente con gran detalle. De hecho, me encuentro acá junto a Sebastián Castro, doctor en Derecho y jefe de la División de Estudios de Mercado de la Fiscalía Nacional Económica, quien tuvo a su cargo concretamente esta tarea. En noviembre del año 2020, perdón, señor presidente, algo pasa con el PowerPoint que quisiera... ¿Tomó algún cariz? Perdón. Quisiera volver a compartir porque algo pasó ahí, perdón. Me disculpa. Se ve siempre la misma lámina, ¿no? Sí, exacto. A lo Bueno, mejor les fue enviado... si no lo agranda completamente, se aprecia la diapositiva completa. O lo podemos compartir nosotros también. Sí, se lo enviamos ayer a la Secretaría. Sí, sí lo tenemos. En la... Lo vamos a compartir nosotros y usted nos indica cuánto hacemos. Ya. De todas maneras, ahí se ve, ¿cierto? La presentación, aunque no en formato completo, pero se ve. Sí, ahí se ve. Excelente. Bueno, como señalaba, señor presidente, agradezco especialmente la invitación porque se trata de un asunto de las compras públicas que tiene una gran relevancia para el Estado de Chile. Y por eso mismo la Fiscalía lo estudió en forma reciente con un gran detalle. En noviembre del año 2020, el año pasado, después de 15 meses de estudio y análisis de información completa y fidedigna de todos sus partícipes, tanto públicos como privados, la Fiscalía publicó el informe final de su estudio de mercado sobre compras públicas. En resumen, muy en resumen, en este estudio de mercado la Fiscalía advirtió que a su juicio era necesario realizar una reforma estructural a las compras públicas de nuestro país. Más concretamente, señor presidente, la Fiscalía calculó que si se acogían sus recomendaciones, el Estado de Chile podría ahorrarse anualmente en sus compras, como mínimo, entre 290 millones de dólares y 855 millones de dólares. Y la verdad es que el cálculo que hizo la Fiscalía Nacional Económica fue muy conservador. De hecho, era un verdadero piso mínimo de ahorros para el Estado de Chile. Fue un cálculo muy conservador de la Fiscalía porque esos eran los ahorros mínimos que se producirían para el Estado de Chile si se acogiera tan solo una de nuestras muchas recomendaciones, como es que existe una obligación para los organismos públicos de elegir el producto o servicio más barato que se ofrezca dentro de una misma categoría de convenios marco. Hoy en día, como ustedes saben, los organismos públicos dentro de los convenios marco pueden elegir cualquier producto o servicio con independencia de su precio y de si existen alternativas más baratas. También fue un cálculo muy conservador de ahorros por parte de la Fiscalía, porque tampoco se contemplaron, porque son realmente imposibles de calcular con certeza, los ahorros adicionales que se producirían para el Estado de Chile si durante la primera etapa de los convenios marco existiese un proceso competitivo. O sea, si en los convenios marco existiese realmente una competencia por la cancha, en que las empresas realmente rivalizaran y lucharan por ser proveedores del Estado, ofreciendo los precios más bajos posibles como condición indispensable para entrar a los convenios marcos, cosa que hoy en día tampoco ocurre. Pero sobre todas las cosas, quizás, señor presidente, el cálculo de la Fiscalía fue conservador porque tampoco recoge los ahorros adicionales que se producirían para el Estado de Chile si se reformara integralmente el sistema de compras públicas. O sea, si además
se adoptaran nuestras recomendaciones para aumentar y dotar de imperatividad a las facultades regulatorias de Chile Compra, para ampliar la competencia del Tribunal de la Contratación Pública, para aumentar el número de oferentes en las licitaciones públicas y para disminuir al máximo posible los tratos directos, entre otras de las varias recomendaciones que hizo la Fiscalía Nacional Económica. En definitiva, señor presidente, en su estudio de mercado de noviembre del año pasado, del año 2020, la Fiscalía concluyó que a pesar de que nuestro sistema de compras públicas y Chile Compra en concreto fueron pioneros y referentes en la región y que han funcionado de buena manera desde su creación ya en el año 2003 hasta el día de hoy, era necesario modernizar el sistema de compras públicas de nuestro país, tanto de una perspectiva estructural como desde una perspectiva de eficiencia. Y por eso justamente a nosotros como Fiscalía Nacional Económica nos pareció una excelente noticia que el Poder Ejecutivo enviara un proyecto de ley para reformar el sistema de compras públicas. Y nos pareció como Fiscalía Nacional Económica una aún mejor noticia que este proyecto de ley, en su versión original y también en su versión actual que está analizando este Senado, acoja parte importante de las recomendaciones que hizo la Fiscalía Nacional Económica en su estudio de mercado. Así lo veremos a continuación brevemente, señor presidente, así como también algunas cuestiones que estimamos que sería eventualmente conveniente profundizar e incorporar al proyecto de ley. En primer lugar, hay que señalar con especial énfasis que el plano estructural u orgánico de cualquier sistema, y también por eso mismo del sistema de compras públicas, es muy relevante desde una perspectiva competitiva. Una buena estructura y orgánica, con reglas claras, vinculantes y con buenos mecanismos de resolución de conflictos, de disputa, atraen a más proveedores a querer contratar con el Estado de Chile, generando así una mayor competencia. Y por esa misma razón nos parece adecuado que el proyecto de ley que se discute en el literal K de su artículo 30 le entregue de hecho a Chile Compra la facultad de dictar instrucciones generales que tengan un carácter imperativo y obligatorio para los organismos y para los funcionarios públicos. En opinión de la Fiscalía Nacional Económica, hay que ampliar y reforzar al máximo posible las facultades regulatorias de Chile Compra, dotándolas de imperatividad y obligatoriedad, porque de otra forma sus actuaciones como organismo administrativo, técnico y especializado en compras públicas no pasan al final de ser meras recomendaciones cuyo cumplimiento depende de la mayor o menor buena voluntad de los organismos y de los funcionarios públicos. Y como ustedes comprenderán, naturalmente no hay ningún sistema que pueda funcionar si sus normas son de cumplimiento voluntario para sus destinatarios, como ocurre hoy en día. Y por esa misma razón también, en cuanto a la estructura y orgánica del sistema de compras públicas en nuestro país, también nos parece adecuado que se amplíe la competencia del Tribunal de la Contratación Pública, tal como lo hace el artículo 24 del proyecto de ley. Hoy en día, señor presidente, la competencia del Tribunal de la Contratación Pública es extremadamente agotada, tanto en lo que respecta a los mecanismos de compra que abarca o puede analizar, como también respecto de su temporalidad. Actualmente el Tribunal de la Contratación Pública solo es competente para conocer de impugnaciones contra actos u omisiones ilegales o arbitrarios cometidos entre la aprobación de las bases de licitación y la adjudicación de la licitación. Por eso mismo, como tiene una competencia tan limitada, tan acotada, el Tribunal de la Contratación Pública es incompetente para conocer sobre el diseño de las bases de licitación, sobre la ejecución de la licitación una vez adjudicada y también sobre ilegalidades que ocurren en los tratos directos y también en los convenios marco. Como Fiscalía Nacional Económica, entonces creemos que Chile necesita un órgano jurisdiccional especializado en compras públicas, cuya competencia abarque las ilegalidades que se puedan cometer en cualquier mecanismo de contratación pública, especialmente en las grandes compras que se verifican a través de los convenios marco y también en los tratos directos. Y también creemos que este órgano jurisdiccional tiene que tener competencia en cualquier momento de la contratación pública. También queremos señalar que creemos, eso sí, que un aumento de esta magnitud en la competencia del Tribunal de la Contratación Pública debiese ir necesariamente acompañado, para que sea efectivo, de un aumento presupuestario que le permita cumplir de buena forma sus nuevas atribuciones. En ese sentido, el aumento de 10 funcionarios
que se establece en el artículo segundo transitorio del proyecto de ley no parece en principio ser suficiente, máxime cuando eso implicaría un traspaso de funcionarios desde Chile Compra, que como vimos recientemente en la presentación, hace breve instante en la presentación del señor Miranda, tiene problemas de funcionarios. No parece suficiente como solución pasar funcionarios de Chile Compra al Tribunal de la Contratación Pública y tampoco en el número de funcionarios que se está previendo. Por otro lado, también nos parece conveniente, aún en el plano de la estructura orgánica de nuestro sistema de compras públicas, nos parece conveniente que el proyecto de ley contemple en su artículo 20 bis un nuevo sistema digital en formato de datos abiertos para las compras públicas, el cual debe ser rellenado correctamente por los organismos públicos, bajo sanción de no hacerlo así, de incurrir en una infracción y por lo tanto en sanciones de naturaleza administrativa. Esta es la única forma, creemos, que las compras públicas puedan ser fiscalizadas por los organismos técnicos pertinentes y también por la ciudadanía. En segundo lugar, saliendo del plano de la estructura orgánica de nuestro sistema de compras públicas y yendo al plano de la eficiencia del sistema de compras públicas, nos parece a nosotros como Fiscalía Nacional Económica que es muy importante que el Ministerio de Hacienda pueda obligar a los organismos públicos a planificar de mejor manera y también que el Ministerio de Hacienda pueda evaluar los resultados de esa mejor planificación. En este ámbito, el proyecto de ley introduce nuevos incisos al artículo 12 de la Ley de Compras Públicas que buscan complementar la obligación de los organismos públicos de elaborar un plan anual de compras, o PAC, con un procedimiento que llevará a cabo el Ministerio de Hacienda para evaluar los resultados de los contratos celebrados por las entidades públicas. También creemos que es una buena noticia que en el numeral tercero de la letra D del artículo 8 de la Ley de Compras Públicas se defina legalmente, por ley, al convenio marco como un procedimiento de contratación para el suministro de bienes o servicios estandarizados, con demanda regular y transversal por parte de los organismos del Estado. O sea, que se defina el convenio marco como el mecanismo que tiene el Estado de Chile para comprar los bienes y servicios que habitualmente necesita el Estado para cumplir con sus funciones. También es una buena noticia en concepto de esta Fiscalía que el proyecto de ley contemple que Chile Compra puede hacer que los convenios marcos sean procesos más competitivos, velando primero por una competencia por la cancha, por una competencia para ingresar al convenio marco y luego el ofrecimiento de los precios más bajos posibles al Estado de Chile. Y de esta forma, de acuerdo al artículo 7, literal D del proyecto de ley, Chile Compra puede fijar el número máximo de proveedores que ingresan a los convenios marco y además puede establecer criterios obligatorios para elección de bienes o servicios en la segunda etapa, por ejemplo, considerando única y exclusivamente el precio más bajo ofertado al Estado. También nos parece naturalmente adecuado, como es evidente, que se restrinjan al máximo posible las causales para realizar tratos directos. En este sentido, el proyecto de ley limita la causal de proveedor único adecuadamente en su artículo 8 ter. En suma, señor presidente, este proyecto de ley nos parece como Fiscalía Nacional Económica, que es un órgano de la Administración del Estado que tiene como función única y exclusiva promover y defender la competencia en los mercados nacionales, nos parece una buena noticia este proyecto de ley en cuanto pretende reformar integralmente el sistema de compras públicas en nuestro país. Pero como cualquier obra humana, este proyecto de ley también creemos que es perfectible. En definitiva, ¿qué echamos de menos como Fiscalía Nacional Económica con el propósito específico que tenemos nosotros como órgano de la Administración del Estado en este proyecto de ley? En primer lugar, como Fiscalía Nacional Económica nos gustaría que Chile Compra, también como un organismo técnico y especializado en compras públicas, pasara a ser independiente del poder político, cualquier sea su color o denominación, estableciéndose además expresamente por ley que la única misión de Chile Compra debiese ser velar por la máxima eficiencia en las compras públicas, es decir, obtener los máximos ahorros posibles en las compras que realiza el Estado de Chile. En segundo lugar, como Fiscalía Nacional Económica creemos que falta
robustecer aún más el régimen de sanciones para los organismos públicos, para los funcionarios públicos que infrinjan la ley de compras públicas. Sin sanciones duras y efectivas que produzcan un verdadero efecto disuasivo en los infractores, ya sea organismos o personas naturales, las regulaciones no pasan de ser meras normas programáticas. Esto es de la esencia del buen funcionamiento de cualquier sistema y, por cierto, del sistema de compras públicas. Y en tercer lugar, como Fiscalía Nacional Económica, también quisiéramos que las municipalidades quedaran sujetas en mayor medida a la ley de compras públicas, especialmente a la obligación de utilizar los convenios marcos cuando fuese pertinente. La verdad es que nosotros como Fiscalía Nacional Económica no vemos razones reales y objetivas para excluir a las municipalidades de este marco normativo. Durante toda esta presentación, señor presidente, no solo hemos dicho que nos parece que una buena noticia la existencia de este proyecto de ley, porque pretende reformar integralmente el sistema de compras públicas en nuestro país, que ya cumplió un ciclo, sino que también hemos dicho que nos parece excelente que este proyecto de ley recoja en forma importante las recomendaciones que hizo la Fiscalía Nacional Económica en su estudio de mercado sobre compras públicas de noviembre del año pasado, del año 2020. Porque con la mayor humildad, como Fiscalía Nacional Económica, creemos que aprobar una reforma legal que tenga su fundamento o tenga un fundamento importante en un estudio de mercado de la Fiscalía es una gran garantía de seguridad y de efectividad de la reforma legal, tanto para el Poder Ejecutivo en su minuto como actualmente para el Poder Legislativo. ¿Y por qué creemos eso como Fiscalía Nacional Económica? Bueno, por varias razones, la verdad, pero sobre todo porque nuestras recomendaciones, señor presidente, se fundan en información completa de los mercados y en este caso en información completa del mercado de las compras públicas. De hecho, en el estudio de mercado de la Fiscalía Nacional Económica que ha servido, entendemos, de base para este proyecto de ley, la Fiscalía recurrió a 4 fuentes principales de información. En primer lugar, las propias bases de datos de Chile Compra. En segundo lugar, como las bases de Chile Compra tienen defectos relevantes que, de hecho, como ya señalamos, con la digitalización de la base de datos se pretenden corregir a través del presente proyecto de ley, la Fiscalía tuvo que hacer un análisis manual de una muestra representativa y estadísticamente válida de 400 licitaciones públicas, de 400 líneas de convenio marco y de 400 tratos directos. En tercer lugar, la Fiscalía realizó una encuesta que fue respondida por 208 compradores públicos para saber cómo planifican ellos sus compras y gestionan luego sus contratos. Y en cuarto lugar, la Fiscalía estudió la historia, la regulación y la literatura académica, tanto naturaleza legal como económica, de las compras públicas, tanto en Chile como en el extranjero. Y alguien podría preguntarse, la verdad es que ¿por qué le damos tanta importancia a las fuentes de información del estudio de mercado sobre compras públicas de la Fiscalía? Y lo hago ciertamente porque ellas son importantes para comprender que si se hacen reformas legales fundadas en recomendaciones legales formuladas por la Fiscalía en su estudio de mercado, en la práctica estamos implementando políticas públicas que se fundan en análisis objetivos y técnicos sobre la base de datos íntegro y fidedigno. Esto es de la esencia de los estudios de mercado. Nos permiten superar el yo creo que, me parece que, fundado en una percepción personal, subjetiva o en alguna ideología que todos tenemos, para pasar al así es, fundado en datos objetivos, íntegros y fidedignos. Señor presidente, el estudio de mercado de la Fiscalía, en el cual se funda este proyecto de ley, abarcó las 4 etapas del ciclo de vida de una compra pública. En primer lugar, la planificación y presupuesto del organismo público para realizar una compra pública. En segundo lugar, la selección del mecanismo entre las distintas alternativas posibles para contratar a un proveedor del Estado. En tercer lugar, la selección del tipo de contrato entre las alternativas disponibles para perfeccionar en la práctica una compra pública. Y en cuarto lugar, la gestión del contrato una vez que ya se ha materializado una compra pública. Me quiero enfocar muy brevemente en los principales hallazgos que encontramos en las 2 primeras etapas del ciclo de vida de una compra pública, porque es ahí donde creemos que están las mayores fuentes de potenciales ahorros para el Estado de Chile, y es ahí, justamente por eso, junto con la estructura orgánica, donde creemos que deben enfocarse
los esfuerzos en reformar el sistema de compras públicas de nuestro país. Primera etapa de la compra pública, que es la etapa de planificación y presupuesto de la compra pública. Los organismos públicos deberían, en principio, plantearse qué deben y qué pueden satisfacer conforme a su presupuesto para cumplir con las funciones que les encomienda la ley. Pero por obvio y natural que esto parezca, que es lo mismo que hace cada uno de nosotros en nuestros propios hogares, la encuesta de la Fiscalía reveló que 1/3 de los organismos públicos no planifica sus compras. Y dentro de los organismos públicos que sí planifican sus compras, 1/3 reconoció que sus compras de emergencia se podrían haber evitado si hubiesen planificado de mejor manera sus compras públicas. De eso se desprenden palabras muy simples, que los organismos públicos o no planifican sus compras y cuando lo hacen las planifican mal. Y eso se debe, creemos fundamentalmente, que hoy en día la planificación de las compras públicas a través de estos planes anuales de compras o PAC no son más que una mera formalidad. Los organismos públicos cumplen formalmente con remitir un PAC a Chile Compra. Pero Chile Compra, como ya señalamos, no tiene facultades legales ni para exigir el cumplimiento del PAC remitido, ni para sancionar el incumplimiento de los PAC. Y esta falta o mala planificación de los organismos públicos al comprar se traduce finalmente en algo muy sencillo, como es el pago de un sobreprecio en las compras públicas. ¿Por qué? Porque a menor planificación, más recurren los organismos públicos a comprar vía trato directo, que es un mecanismo de compra esencialmente no competitivo. Segundo lugar, porque a menor planificación es menos probable que los organismos públicos procedan a realizar compras conjuntas para que el Estado pueda acceder a menores precios, por ejemplo, a través de descuentos por volumen. En tercer lugar, porque a menor planificación, menor es la probabilidad de que los organismos públicos determinen bien los mercados a los que deben recurrir para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, es evidente que obtener precios más altos si es que busco satisfacer mis necesidades a través de una licitación pública en un mercado donde existen 2 potenciales oferentes, que si busco satisfacer esa misma necesidad en un mercado donde hay 5 potenciales oferentes, por ejemplo. Y por último, en cuarto lugar, a menor planificación, señor presidente, menor es la probabilidad que otros potenciales proveedores del Estado, distintos a los que ya existen hoy en día, se interesen en este mercado y se puedan planificar con tiempo para poder participar a futuro en licitaciones públicas. Como en todo hogar, entonces, como lo realizamos todos nosotros todos los días en nuestros propios hogares, nunca se puede poner suficiente énfasis en la enorme relevancia que tiene que los organismos públicos planifiquen adecuadamente las compras para así aumentar al máximo posible la eficiencia en las compras estatales. La segunda etapa del ciclo de vida de una compra pública es la selección del mecanismo específico por el cual se contratará a un proveedor del Estado, ¿cierto? En el estudio de mercado de noviembre del año pasado, la Fiscalía concluyó que del monto total de las compras que realiza el Estado en un año, que es de aproximadamente 10.000 millones de dólares, o sea, un mercado gigantesco, el 55% se adjudica por licitación pública, el 25% se adjudica por convenio marco y el 20% se adjudica por trato directo. Las licitaciones públicas, en primer lugar, funcionan razonablemente bien, pero vemos que existen indudablemente amplios espacios de mejora. En un 25% de las licitaciones públicas participa un solo oferente. En un 40% de las licitaciones públicas participan 2 o menos oferentes y en un 55% de las licitaciones públicas participan 3 o menos oferentes. Esta baja participación de oferentes en licitaciones públicas, en las que el Estado anualmente adjudica unos 5.500 millones de dólares al año, se debe fundamentalmente a 2 causas principales. La primera causa de la baja participación de oferentes en licitaciones públicas es que un 20% de las bases de licitación pública tienen limitantes a la competencia. Por ejemplo, tienen exigencias desproporcionadas a la necesidad del organismo público o exigencias generalmente de calidad del bien o servicio que implican el otorgamiento de un altísimo grado de discrecionalidad para el organismo público. En este mismo sentido, se nota que existe una baja estandarización de las bases de licitación.
lo que en la práctica significa que cada organismo público tiene sus propias bases de licitación. Por un lado, eso genera para el organismo público un alto costo administrativo, tanto en tiempo como en recursos humanos, porque elaborar bases de licitación ciertamente es algo que no es sencillo. Y por otro lado, esto también genera un alto costo operativo para los potenciales nuevos proveedores del Estado, porque cada proveedor del Estado debe transformarse en un experto en las bases de licitación que realiza y a las cuales convoca cada organismo público. Eso ciertamente que desalienta la participación de potenciales nuevos proveedores del Estado en las licitaciones públicas, disminuye la competencia y, como es evidente, eso genera sobreprecio. A mí me consta personalmente, porque recibo sus correos electrónicos, que Chile Compra ha realizado en el pasado y realiza actualmente enormes esfuerzos para que los organismos públicos estandaricen sus bases de licitación pública. Por ahora hay que redoblar estos esfuerzos que consisten en tratar de convencer al organismo para que utilice las bases que propone Chile Compra. Pero a futuro, en el marco de esta reforma legal, creemos que debe ser obligatorio para los organismos públicos sujetarse, cuando fuere pertinente y sin perjuicio de algunas excepciones que se puedan establecer, a las bases estandarizadas de Chile Compra. Y la segunda causa de la baja participación de oferentes a las licitaciones públicas que detectamos en nuestro estudio de mercado es que los organismos, como ya señalamos anteriormente, los organismos públicos o no planifican o planifican mal sus compras públicas, lo que hace que lleven a que ellos definan mal los mercados a los cuales deben recurrir para satisfacer sus necesidades, optando muchas veces por mercados en los que existen pocos oferentes cuando podrían actuar perfectamente, definir perfectamente bien mercados en los cuales hay más oferentes y por lo cual, en los cuales podrían obtener mejores precios. Dejemos de lado por un instante las licitaciones públicas, vayámonos a los convenios marcos. En los convenios marcos, el Estado de Chile adjudica en promedio unos 2.500 millones de dólares al año. Y lo que vemos nosotros como Fiscalía en nuestro estudio de mercado es que en la práctica la gran mayoría de los proveedores, en concreto un 78% de los proveedores que postulan a ingresar a un convenio marco, efectivamente ingresan y quedan registrados en los convenios marcos. Eso no permite sino concluir que el proceso de ingreso a un convenio marco hoy en día no es más que un mero proceso de filtro formal de los proveedores. Dicho en palabras más sencillas, los proveedores no se están sacando los ojos en Chile para entrar a los convenios marco ofreciendo al Estado de Chile los precios más bajos posibles. La gran mayoría de los proveedores que postulan ingresar a un convenio marco entra. Y eso implica que no hay una verdadera competencia por ser proveedor del Estado de Chile, que no hay una verdadera competencia por la cancha, que se denomina técnicamente. Y esto es muy grave porque si la gran mayoría de los proveedores pueden ingresar a los convenios marcos cumpliendo meros requisitos formales, eso significa que para ingresar a los convenios marcos, los proveedores no tienen mayores incentivos para esforzarse en ofrecerles precios competitivos al Estado de Chile. Y esto es más grave aún, señor presidente, porque una vez ya dentro de los convenios marcos, o sea, una vez que ya estamos en la cancha, tampoco hay competencia entre los proveedores del Estado de Chile. Eso se debe a que los organismos públicos pueden elegir válida y legítimamente a cualquiera de los proveedores que están en un convenio marco, con independencia del precio que están ofreciendo en el convenio marco. Y dado que los organismos públicos, como evidente, no pagan con platas propias, con platas del bolsillo personal, sino que con dineros públicos, el organismo público naturalmente no tiene incentivos para elegir necesariamente el producto más económico cuando realiza una compra pública. Esto, además de ineficiente, es decir, de encarecer las compras que realiza el Estado, evidentemente es un gran foco de posible corrupción. Chile Compra también ha hecho un buen trabajo en ir mejorando los convenios marcos. Sin embargo, creemos como Fiscalía Nacional Económica que para generar aún mayores ahorros al Estado es indispensable que los convenios marcos sean efectivamente procesos competitivos, tanto para ingresar al convenio marco como una vez ya dentro del convenio marco, ofreciendo al Estado los precios más bajos posibles. Finalmente, y con esto voy terminando, señor presidente, en cuanto a los tratos directos, como último mecanismo de una compra pública. Los tratos directos son mecanismos esencialmente no competitivos, ¿no es cierto?
Y constatamos nosotros en nuestro estudio de mercado del año pasado que lamentablemente los organismos públicos no parecieran estarlo utilizando en forma adecuada. No podemos llegar a otra conclusión si de lo que nosotros analizamos el 58% de los tratos directos no tiene fundamento ni en la ley, ni en el reglamento de compras públicas, ni en la jurisprudencia de la Contraloría General de la República. Los resultados también de los sumarios administrativos que se realizan cuando existió un trato directo que no correspondía no son públicos, por los que algunos lamentablemente podrían pensar que no existe entonces una sanción aparejada por no cumplir con la normativa sobre trato directo. Como es evidente, eso sería extremadamente grave y debe ser corregido en una reforma integral al sistema de compras públicas como la que estamos, como la que el Congreso a través del Senado está analizando actualmente. Por todo lo señalado, señor presidente, entonces concluimos como Fiscalía Nacional Económica reiterando que estimamos que el proyecto de ley es una buena noticia para el país y que consideramos que es aún mejor como noticia que se esté fundando este proyecto de ley en las recomendaciones que hicimos como Fiscalía Nacional Económica en el estudio de mercado sobre compras públicas que publicamos en noviembre del año pasado. Junto con Sebastián Castro, jefe de la división del estudio de mercado, quedamos a su disposición en caso de cualquier duda o consulta y le agradecemos por su atención. Muchas gracias. Gracias, señor Riesco. Tenemos, la verdad, es que un número significativo de invitados y no sé si vamos a estar en condiciones de escucharlo a toda la sesión de hoy porque la sesión está citada hasta las 11 de la mañana. Entonces, por respeto a ello, yo creo que podríamos escuchar a los dos que vienen, que está del Observatorio Fiscal, la señora Paula Díaz, y de Espacio Público, Valeria Lubert. No creo que alcance... Sí, perdón, Carmen Gloria. Presidente, solamente un comentario. La exposición que recién escuchamos y también la anterior, estas particularmente, son muy, muy importantes para efectos de nosotros, quizá presentar indicaciones como senadores, porque hay cosas que mejorar del proyecto. Y en ese contexto yo le pediría que evalúe como presidente el que vamos a tener que hacer por lo menos 2 sesiones más de este tipo para poder escucharlos a todos, porque de verdad el proyecto es muy, muy relevante y se requiere que nosotros hagamos algunas mejoras a la redacción. Eso solamente, presidente. Muchas gracias. Sí, presidente. Don Álvaro. Está... Porque adelante. Sí, adelante. Es que es importante, mire, las 2 intervenciones que hemos escuchado hasta ahora son bastante, ¿cómo decirlo de manera suave? Son bastante preocupantes respecto del sistema, cómo está funcionando, la evaluación que se tiene. Y es evidente que desde el punto de vista de los funcionarios de mantenerse la situación como está en términos de los recursos humanos, técnicos, profesionales que están en el sistema de Chile Compra, no modificar el proyecto va a implicar que podamos hacer una ley que va a ser imposible de ejecutar. Y lo que ha planteado el fiscal económico creo que es más preocupante todavía en términos de cómo se llevan adelante los convenios y sobre todo los tratos directos. Entonces, lo que quiero decir es que vamos a necesitar mucho más información y poder con ellos también tener un diálogo de cómo podemos ir mejorando esta situación o corrigiendo muchas de las falencias que se han planteado. Para eso vamos a necesitar escuchar al resto. Entonces, en algún momento, la petición mía es que podamos tener las consultas, retomar el diálogo con ellos directo, hacer un trabajo con nuestros invitados que nos permita corregir y mejorar lo que tenemos actualmente en presentación, al menos esa es mi opinión. Gracias, Jorge. Y además, una definición del gobierno respecto al compromiso de recursos para el fortalecimiento institucional ante esta reforma, haciéndose cargo de los déficits y, por cierto, el nuevo desafío. Pero bueno, pero el tema de los invitados, por respeto a los invitados, yo lo que propongo es que los 3 últimos invitados que teníamos los dejemos para la próxima sesión. Les pido disculpas, pero no vamos a alcanzar a escucharlo. Porque como les dije, estamos citados hasta las 11 de la mañana. Entonces, que escuchemos ahora a Paula Díaz del Observatorio Fiscal y a Valeria Lubert de Espacio Público. Y la próxima sesión, porque yo sé que está el subsecretario, pero en la próxima sesión podríamos partir por el subsecretario, el Contralor
y los tres representantes de las pymes que están aquí presentes, que son de la Convergencia Mesa Pyme, Eduardo del Solar, de la Asociación de Emprendedores ASECH, está Marcos Rivas, junto al director y el jefe de estudios, y de una pyme, Yanina Figueroa, que está también junto a Joana Pedrero. Entonces, podríamos para la próxima sesión dejar a sus invitados. Salvo que el subsecretario quiera intervenir de forma inmediata. Le pregunto al subsecretario. No sé si me escucharon en la subsecretaría. Hace rato que parece que no te escuchan. Están en silencio en la subsecretaría. Están en silencio, ahí sí. Ya, ahora sí. El subsecretario no está, pero sí, de nuestra parte no hay ningún problema. Muchas gracias, presidente. Yo estoy, como están en cámara chica, no alcanzo a ver quiénes son los que están sentados. Además, soy duro cabeza y no me pongo los anteojos. Pero bueno, entonces, vamos a dejar a Paula Díaz y María Lubert. Y a los tres representantes de las pymes los vamos a dejar para la próxima sesión. Y no nos olvidemos que para la próxima sesión está invitado el Contralor General de la República. Con Pedro vamos a trabajar nuevamente la lista de invitados. Yo creo que vamos a tener que reducirla, Pedro, porque se han alargado más. Nosotros habíamos pensado en una exposición máximo de 10 minutos, pero la verdad es que han sido interesantes las propuestas y como efectivamente el proyecto, la idea es que sea perfeccionado de manera sustantiva. Yo prefiero que nos demos el tiempo para escucharlos a todos con todo lo que tengan que decir, independientemente de que hagan el esfuerzo por ser lo más directos posible en sus exposiciones. Entonces, la próxima sesión tendríamos a la Contraloría General de la República y al representante de las pymes, y los que quedaron pendientes, vamos a ver si lo incorporamos en la sesión del próximo martes o lo dejamos para la sesión siguiente. Es evidente que vamos a necesitar como mínimo 3 sesiones de audiencias para formarnos una impresión acabada del proyecto. Entonces, le doy la palabra a Paula Díaz. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a todos los senadores presentes y a todos los invitados a esta sesión. Junto con agradecer en nombre del Observatorio Fiscal la invitación a plantear nuestras recomendaciones a este proyecto de ley sobre el cual hemos venido trabajando hace varios años ya desde el Observatorio Fiscal. Me gustaría pedir autorización para proyectar una presentación. Ahí no sé si se ve. Sí, se ve. Perfecto. Entonces, ahí vamos, perdón. Bueno, como mencionaba, desde el Observatorio Fiscal hemos venido trabajando hace varios años ya en algunas identificaciones y estudios que nosotros hemos desarrollado desde el observatorio y en donde en el fondo hemos efectuado recomendaciones desde hace varios años, como decía, y en los cuales se han recogido en el proyecto de ley que actualmente se encuentra en segundo trámite. Para quienes nos conocen, el Observatorio del Gasto Fiscal es una organización sin fines de lucro que tiene por objetivo, en el fondo, desarrollar iniciativas destinadas a generar una conciencia ciudadana asociada al gasto público y promover con ello una mejor rendición de cuentas del uso de los recursos públicos, y esto con el objeto de que tener una sociedad civil y una sociedad chilena que pueda ser capaz de monitorear el gasto público con foco en que esto se desarrolle centrado en las personas. El problema que nosotros hemos identificado desde que nosotros trabajamos basados en data, esto significa que trabajamos con con las bases de datos que son disponibles de manera abierta y en virtud de aquello lo que hacemos es tratar de transformar esta información, o sea, estos datos, en información que sea legible por parte de la ciudadanía, y desde esa perspectiva del año 2016 hemos venido trabajando con diferentes entidades públicas, entre ellos hemos colaborado con la Dirección de Compra, con el Ministerio de Hacienda, y hemos básicamente generado herramientas para que los ciudadanos se informen amigablemente sobre el gasto público. Eso lo hacemos a través del análisis de los datos, como les explicaba, y reportamos hallazgos que sean relevantes e de interés. Como decía también, cooperamos con organismos públicos como aliados para mejorar la rendición de cuentas que ellos hacen a través de sus diferentes plataformas y también a través de diferentes instrumentos que ellos desarrollan, siempre mirando en facilitar la comunicación y el entendimiento por parte de la ciudadanía.
En ese contexto, nosotros tenemos una plataforma en donde hemos trabajado desde 2016 diferentes aspectos asociados a los riesgos a las compras públicas, identificando las proporciones que hay de esto en el gasto, como se señaló en la presentación anterior por parte de la Fiscalía Nacional Económica, ese análisis tanto del mercado y la distribución de mercado de los proveedores del Estado, así como el gasto asociado a las compras públicas, han sido de nuestro interés por varios años y la hemos presentado a través de diferentes visualizaciones y diferentes niveles de profundidad, desde el gobierno central hasta los gobiernos locales, haciendo análisis sistemático durante todos estos años en términos de compras públicas, tipos de compras, concentración de los mercados, etc. Esto lo digo como antecedente para poder emitir las reflexiones que a continuación vamos a presentar después de haber analizado y que son las mismas prácticamente que se presentaron en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y que ahora queremos presentarles a ustedes. Aquí, por ejemplo, se refleja claramente lo que presentaba el señor Ricardo Riesgo de la Fiscalía anteriormente en relación a la planificación de las compras públicas que se concentran en el mes de diciembre, que en el fondo reflejan la debilidad en términos de planificación de la compra y los gastos, o sea, y en el fondo las ineficiencias probables que se desprenden de aquello. Dado este trabajo y los antecedentes que les presentaba, fue convocada en ese minuto la directora ejecutiva de nuestra organización a presidir la comisión asesora para mejorar el gasto público, en donde hay varias de las recomendaciones que desde ahí se desprenden y que volvemos a reiterar en base a que creemos que no están incorporadas en el proyecto de ley que ahora se está discutiendo en este trámite. En el caso particular de las... Me voy a ir a la lámina anterior simplemente para poder graficar que en el caso de las recomendaciones que surgieron desde la Comisión del Gasto Público hay algo que es súper relevante y que se asocia a lo que presentaba la Fiscalía Nacional Económica. Los recursos públicos debiesen en términos globales, es lo que recomienda esta comisión, debiesen ser planificados y focalizados de acuerdo a objetivos estratégicos globales. Básicamente porque... bueno, deben ser de largo plazo, en ese contexto deben ser asociados a objetivos que se proponen, pueden ser definidos a través de los objetivos de desarrollo sustentable, y desde ahí asignar, planificar, ejecutar y monitorear las compras públicas dentro de esta lógica. Y desde ahí se debe concebir que si bien existen diferencias en el desarrollo de los procesos de compra de las instituciones, todas deberían tender hacia estos objetivos independiente o sea, además de los gastos asociados que son planificables y que efectivamente son de manera reiterada de acuerdo a la misión y la función establecida por la ley orgánica de cada una de las instituciones para que cumplan con el objetivo para el cual fueron creadas en el fondo, pero siempre bajo un alero macro en la planificación de los recursos públicos que permita llevar desde este objetivo hasta la evaluación del gasto de una manera trazable. Eso como paraguas de los comentarios que vamos a hacer a continuación de manera más específica en relación al articulado del proyecto de ley que ahora está en segundo trámite en esta comisión. En relación a las propuestas del proyecto de ley en términos globales, reconocemos que el proyecto avanza en ciertas materias, tales como lo son en términos de la ampliación de los organismos que están afectos, se incorporan los organismos de la administración del Estado, que no, lo incorporan ahora, que no estaban considerados, a excepción de las empresas públicas creadas por ley y el Banco Central, y otros organismos del Estado como el Poder Judicial y el Congreso, que creemos que es un avance considerable en la aplicación de la normativa. No obstante, nos parece que es súper relevante que no existan excepciones a este punto de la incorporación de los organismos públicos estar incorporados, puesto que el proyecto de ley como está redactado hoy en día excluye de esto en ciertos puntos al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, quienes se consideran que tienen una suma importancia en la ampliación de la aplicabilidad de esto porque la idea es que el sistema sea un sistema de compras integrado que permita conocer todas las adquisiciones realizadas por el Estado, salvo excepciones definidas, aumentando con ello la transparencia de las mismas. Y eso acá no ocurre.
En lo que se refiere a la ampliación de los actos sometidos a las normas de la ley, en términos generales reconocemos también un avance en la materia. Sin embargo, en términos de cobertura del sistema, consideramos que es muy relevante no excluir a estas dos instituciones, al Ministerio de Obras Públicas y el MIMBU, de los requerimientos asociados al registro de beneficiarios finales, que es otra de las recomendaciones que vienen haciéndose desde el Observatorio del Gasto Fiscal y en el fondo que tienen que ver con esta modificación a la normativa considerada en el proyecto de ley de presupuesto del año pasado como uno de los primeros pasos tendientes hacia ese registro de beneficiarios finales de empresas, no solo proveedores del Estado, sino que todas las empresas. Y esto, como está actualmente formulado el proyecto, entendemos que no lo considera, pero y aparte quedarían excluidas estas dos instituciones de ese registro. Y en consecuencia la base de datos que estaría asociada a ese registro no estaría completa. En más, estarían dejando fuera a proveedores que tienen gran envergadura en términos de provisión y de monto, diferenciados con un estándar de transparencia de estos procesos, así como manteniendo el riesgo en su adjudicación y ejecución en esas materias. En cuanto a la modificación de los requisitos para contratar con el Estado, esta obligación podría generar, creemos, una barrera de entrada a la competencia del mercado público. Sin embargo, también establecemos que es necesario para poder conocer en detalle los proveedores del Estado. Sumado a esto, es muy importante que en términos tecnológicos este registro se actualice y sea más abierto en relación a la información que contiene. Es súper importante que para efectos de transparencia, rendición de cuentas y también para ver la efectividad del gasto en términos globales, pues tener la posibilidad de hacer trazabilidad desde los objetivos estratégicos que se definen como país hasta el dato último para que no solo sean las entidades fiscalizadoras superiores o gubernamentales o de que hagan en el fondo auditorías externas quienes lo puedan hacer, sino que también la ciudadanía y la sociedad civil como un ente catalizador de legitimidad también en términos de las decisiones públicas que se toman en cuanto al mandato que la ciudadanía en el fondo gatilla. Si bien en el artículo 4 se establece como requisito obligatorio para contratar con el Estado encontrarse inscrito en el registro de proveedores, creemos que es necesario conocer en detalle a través de algún reglamento todo lo que se va a considerar en este punto. Sumado a esto, es importante que en términos tecnológicos esto se actualice, este registro sea actualizado, y que, como decía anteriormente, sea lo más abierto en relación a la información que contiene, porque por lo que creemos que es necesario que esto vaya en un reglamento que se establezca a nivel de detalle la información que ese registro va a contener. ¿Por qué? Por lo mismo que decíamos anteriormente. La idea es transparentar y evidenciar cualquier problema de conflicto de interés que se pueda producir entre quienes generan o gatillan los procesos de compra al interior de las instituciones públicas y los proveedores que hoy en día entregan los servicios y bienes al Estado. Aquí vamos a la segunda. En relación a la regulación de las causales de aplicación de los procedimientos de contratación, creemos acá que hay un punto bien relevante y que tiene que ver con las causales que se aplican al trato directo de manera específica. La ley actualmente, y como sigue en el proyecto de ley, para el trato directo, para la modalidad de trato directo, esto está establecido como una alternativa excepcional para casos súper justificados, que se entiende cuando aquellos casos son posibles de trazar y volver a reconstituir en el fondo la decisión de la autoridad pública por la cual se utilizó ese mecanismo. Sin embargo, todavía existen elementos, por ejemplo, como la confianza en el proveedor, que queda todavía abierto a espacios de discrecionalidad y por tanto tampoco hay asociado a aquello y al fundamento, porque finalmente las resoluciones que adjudican el trato directo se esbozan las causales que se establecen, pero no existe un fundamento o información asociada de manera legible, de manera asequible, que permita reconstituir la decisión pública de por qué se eligió a ese proveedor en virtud de aquella causal. Y en los estudios que nosotros hemos desarrollado, hemos identificado un riesgo bastante elevado en esta causal como la de confianza del proveedor,
que genera compras discrecionales con mucha dificultad de trazabilidad, como lo decía. Asimismo, creemos que hay que establecer en el reglamento los documentos de manera taxativa para poder, en el fondo, hacer trazabilidad de esa decisión. Y por otro lado, también ahí deberían establecerse las sanciones para quienes no cumplan con la publicación de estos documentos en los formatos que permitan, en el fondo, efectuar su trazabilidad. Y va más adelante un poquito también asociado a los aspectos del sistema de compra, y que también lo mencionaba la Fiscalía Nacional Económica, en términos de todo lo que tiene que ver con la tecnología asociada y la calidad de los datos asociados, porque no nos sirven hoy en día desde la sociedad civil y desde quienes, incluso de las entidades de fiscalización superior, formatos en PDF para hacer análisis de forma masiva. Como decía Ricardo Riesco, anteriormente tuvieron que revisar uno a uno cientos de registros para poder elaborar una conclusión en relación a cualquier aspecto asociado o cualquier estudio asociado a esta materia. Por tanto, incorporar aspectos asociados a la calidad de la data que se desprende del proceso de compra también lo consideramos demasiado relevante. En lo que respecta al principio de estricta sujeción a las bases de licitación, concordamos también en que hay que avanzar hacia la estandarización de las bases de licitación y las bases de licitación completas, no solo las bases de licitación hacia los organismos públicos, sino también en las bases de licitación de los convenios marco y todo aquello que esté asociado, con lo que vamos a poder disminuir la probabilidad que haya licitaciones dirigidas, en el sentido de que si bien se produce el proceso licitatorio, se establece tan estrechamente las características del servicio de acuerdo a la provisión de un proveedor en particular. Por tanto, esto es un riesgo que se sigue estableciendo y creemos que hay que perfeccionar y estandarizar, ir hacia la estandarización, como se mencionaba previamente, de las bases de licitación que Chile Compra vaya desarrollando. En lo que respecta al perfeccionamiento del registro de proveedores, en este punto volvemos a reforzar la necesidad de contar con un registro único de todos los beneficiarios finales, no solo de aquellos que proveen al Estado, para efectos de contar con un estándar OCDE, y que en el fondo evitaría riesgos asociados a los lavados de activos y al financiamiento del narcotráfico, entre otros delitos, que sabemos que hay una conexión y que ahí hay un tremendo riesgo si es que no avanzamos hacia eso. Tener este registro de proveedores del Estado creemos que es el primer paso, pero no creemos que es un primer paso, pero no es suficiente para poder abordar riesgos como lo que estamos planteando acá. Junto con recomendar aquello, creemos que no deberían nuevamente haber exclusiones, como se señaló anteriormente, para evitar vacío de los datos que genera espacio de discrecionalidad y opacidad, como lo que pasa con el Ministerio de Obras Públicas y sus compras y lo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que queden excluidos de informar estos aspectos, que también lo establece la ley, no tienen la obligatoriedad de incorporar dentro de este registro de proveedores finales del Estado sus proveedores, sino que la ley todavía sigue dando espacio para que ellos mantengan sus registros actuales. Y creemos que no debiese haber arbitrariedad ni discrecionalidad ni diferencia en esta materia, tomando los resguardos, evidentemente, de que corresponde a mercados que pueden ser disímiles al resto de la provisión de bienes y servicios, pero que sigue siendo estratégico poder contar con una base completa. Y asimismo establecer sanciones para quienes omitan o no actualicen su información en el mencionado registro, y que estas sanciones deben quedar explícitas ex ante también en la normativa. Avanzando con esto, lo que se refiere al perfeccionamiento del sistema de información de compras públicas y de contrataciones, que esto tiene que ver un poco con lo que habíamos dicho antes sobre la calidad de los datos, entre otros aspectos. Creemos que en el fondo es necesario incorporar la gestión de los contratos al sistema. Un punto que ya se dijo también por la Fiscalía Nacional Económica, y esto es lo que nos da luces, es que este trabajo se ha venido desarrollando hace varios años, y estas en el fondo dificultades o espacios de mejora para una ley y para el proceso de compras públicas viene de distintas arenas, y todos concordamos en este sentido de cuáles debiesen ser los puntos en donde hay que poner ojo en particular.
Y asimismo, se me pasó... No, todavía no, está bien. Ojo en particular, y avanzar a los registros tecnológicos también que permitan hacer un control de los procesos de manera automática y detectar las desviaciones con anticipación para poder evitar que las situaciones ocurran, porque hoy en día lo que se termina haciendo es identificar situaciones que ya ocurrieron. Entonces, y eso no se puede hacer si se trabaja si se trabaja tomando archivos uno a uno, porque la capacidad instalada no existe. Hoy en día las tecnologías de la información permiten hacer análisis de datos masivos, y hacia allá donde debe tender el registro de información de las compras públicas y de las contrataciones en este sentido. Por otro lado, la garantía en el fondo de acceder en el fondo al acceso a la información entregada por los sistemas de información, creemos que es importante, perdón, se me corrió la lámina. La obligatoriedad para quienes operen la plataforma, porque aquí hay un tema que todavía no se toca, y si se tocó, quizás lo tocó un poco el representante de los funcionarios de Compra, y así como los funcionarios de Chile Compra, también debe extenderse esto a todos aquellos que trabajan a través de este sistema. Aún existe una poca valoración de la relevancia que tiene operar a través de estos sistemas y de la calidad de los datos que se ingresan. Eso es parte de los desafíos de tener datos de calidad. Y eso también tiene que ver con los incentivos que hay para que las personas que trabajan en las secciones de compra o en las unidades de administración y finanzas al interior de los organismos públicos no se releve a la importancia que tiene. Y desde ahí también asegurar una capacitación que los acompañe ex ante a ejecutar estos procesos a través de estas plataformas. Entonces también creemos que hay que generar los incentivos o desincentivos, ya sea a través de, por ejemplo, una sanción administrativa en el caso de ser responsable a quienes trabajen en la plataforma, de que los datos que se suban estén en términos de calidad, al estándar OCDS, que es uno de los estándares internacionales con los que se trabaja en esta materia, incorporarlo dentro del reglamento, pero dejarlo explícito. Y asimismo también hacer un acompañamiento en la gestión del cambio asociado a la relevancia que tiene trabajar en las compras públicas, porque habitualmente, y en virtud de la experiencia que nosotros tenemos, estas unidades quedan relegadas a la operatividad de las instituciones, pero sin embargo tienen un elemento estratégico a la hora del uso de los recursos. Y desde esa perspectiva creemos que esto se tiene que llevar al nivel más alto dentro de las instituciones públicas para poder desde ahí gatillar un cambio cultural para que se entienda la relevancia de trabajar y exponerse a estos sistemas que en el fondo no son solo para las instituciones públicas, ni para la dirección de compra, ni para el Ministerio de Hacienda o la dirección de presupuesto en temas de presupuestario, también con gasto en virtud de los objetivos que se definan por la ciudadanía. Asimismo, enfatizamos desde esa perspectiva sobre la necesidad de ejecutar acciones a partir del ingreso de la información errónea en el sistema. Como decía, un ejemplo sería un desincentivo a través de una sanción administrativa a quienes trabajen en esas áreas. Lo anterior, como mencionaba, efectivamente termina afectando el tema de la calidad de los datos y en ese sentido creemos que es muy relevante subir o sea, en el fondo relevar, perdón, voy a dejar de compartir. Ay, no sé si, ahí dejé de compartir, creo que sí. Perdón. En definitiva, simplemente agregar que las compras públicas son bien poco atractivas en términos globales cuando se habla sobre las definiciones estratégicas al interior de los servicios públicos. Sin embargo, como podemos ver, afectan tanto a la economía como también afectan en el cumplimiento de los objetivos que cada una de las instituciones públicas tiene. Y desde esa perspectiva, el discutir y considerar todos los elementos que se están poniendo sobre la mesa, señor presidente, en esta sesión y en las siguientes que van a escuchar, creemos que es de suma relevancia previo a una tramitación. O sea, se agradece la rapidez y la suma urgencia puesta por el Ejecutivo, pero también creemos que es bastante más complejo de lo que
términos generales se cree es este tema a nivel público y a nivel social también, para la sociedad civil. Eso, y muchísimas gracias nuevamente por la invitación al observatorio para poder presentar nuestras observaciones que hemos trabajado durante todo este tiempo en coordinación con otras entidades como la Fiscalía, la Contraloría, Espacio Público, entre otros. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a pedir acuerdo para prorrogar por 10 minutos la sesión y vamos a darle la palabra y con eso cerraríamos por de hoy, dejando pendientes los 3 representantes de las pymes a las cuales hice referencia anteriormente. Le damos la palabra entonces a Valeria Lugar, de Espacio Público. Adelante. Hola, ¿puedo compartir mi presentación? Sí, está autorizada. Ya, perfecto, gracias. Voy a compartir. Bueno, muy buenos días, soy Valeria Lugar, directora de Democracia y Anticorrupción de Espacio Público, y en honor al tiempo trataré de ser muy sintética. Bueno, primero destacar que, como ya se comentó, este proyecto es un cambio importante a un sistema que requiere de reformas, que es un sistema de compras que data del año 2003, que en su momento fue el auto de lujo, ¿cierto?, pero que ya necesita ser actualizado, ser perfeccionado y en el fondo estar acorde a los principios de transparencia y probidad que deben orientar la función pública. Las compras públicas son un ámbito de especial relevancia en la lucha contra la corrupción porque en esta materia convergen intereses contrapuestos, ¿cierto? Y además vemos que en compras públicas se mueven más de 12.000 millones de pesos al año. Y vamos a ver en los próximos años con la extensión de las reglas de compra que esta cifra probablemente se va a incrementar. Los costos de la corrupción en compras públicas tienen consecuencias directas para la ciudadanía, no solo en que esto implica que la calidad de los productos a los que pueden acceder o los servicios a los que pueden acceder va a ser peor, ¿cierto? Sino que, en definitiva, el que la eficiencia del gasto público sea perjudicada impacta en también la capacidad que tiene el propio Estado en dar acceso a la ciudadanía a los derechos sociales, a otras prestaciones que impactan en la calidad de vida de las personas. Este proyecto es muy positivo en una serie de aspectos. En él se recogen propuestas que fueron planteadas el año 2015 por el Consejo Asesor Presidencial y también propuestas de mesas de trabajo, propuestas que estaban en el informe, este informe estupendo que hizo la Fiscalía Nacional Económica, ¿cierto? Pero quisiera destacar la recomendación que hizo el Consejo Asesor Presidencial el año 2015 que proponía transformar a Chile Compra en un sistema integrado de contratación. Y eso es algo a lo que este proyecto avanza, ¿cierto? Con varias matices y cuestiones que debieran corregirse, pero que sin embargo es muy positivo en ese sentido, porque avanza en esa dirección que nos parece correcta. Bueno, los aspectos positivos es que extiende el ámbito de aplicación de las reglas de compra, crea este registro con la figura del beneficiario final, que es algo que estimamos muy positivo, establece reglas especiales de transparencia, probidad, ya nuevos procedimientos de contratación, se perfeccionan y se fortalece el Tribunal de Contratación Pública y se introducen principios de economía circular. Sin embargo, pese a que este proyecto significa todas estas mejoras, un avance, ¿cierto? Y por ende es algo que debe ser aplaudido y ojalá se apruebe, es necesario que se introduzcan ciertas mejoras al proyecto, tiene aspectos críticos que ojalá puedan ser corregidos en el Senado. Y entre esos, yo les hice llegar a la comisión una minuta con 20 ejes, en el fondo, 20 aspectos que debieran ser, a nuestro juicio, perfeccionados, pero en esta presentación me voy a referir solamente a 6 de ellos.
El primero es el ámbito de aplicación del proyecto. Este proyecto extiende el ámbito de aplicación a los órganos autónomos constitucionales, entre los que se destacan, por ejemplo, las municipalidades, las fundaciones, las corporaciones, pero sin embargo nos parece que se está sobreinterpretando de alguna manera la autonomía constitucional de las municipalidades en esta materia, porque efectivamente no se justifica que las instrucciones de la Dirección de Compras y Contratación Pública no les sean aplicables a las municipalidades, aquellas instrucciones que específicamente dicen relación con probidad, competitividad, eficiencia. Entonces, desde ese punto de vista, nos parece que debiera reevaluarse esa regla. Asimismo, no se explica en el proyecto por qué se establece respecto del Banco Central una regulación doblemente especial. No solo se trata en un apartado separado del resto de los demás órganos, sino que además se establecen reglas especiales, como por ejemplo, a su respecto no se van a aplicar las reglas sobre economía circular. Respecto de las compras públicas como instrumentos de políticas públicas, acá es algo que, si bien es discutido desde el punto de vista técnico, ¿cierto? Hasta qué punto se pueden utilizar las compras públicas como instrumentos de política, ¿cierto? Desde nuestra perspectiva, aquí hay una oportunidad de gran relevancia para que el Estado cumpla mandatos de satisfacer derechos, ¿cierto? Con los mandatos que el Estado tiene frente a las personas, frente a la ciudadanía, y las compras públicas son un instrumento relevante a tener en consideración. Por ejemplo, la ley hoy día vigente establece que las empresas que han sido condenadas por prácticas antisindicales no pueden contratar con el Estado durante el plazo de 2 años, ¿cierto? Se establece esa inhabilidad. Este proyecto permitirá que esas empresas condenadas por prácticas antisindicales contraten con el Estado. Esto nos parece un retroceso. Si bien el proyecto establece un mecanismo que en definitiva deja a los tribunales la posibilidad de imponer esta sanción, de la manera en que se regula lo deja solamente facultativo, muy excepcional, y solamente con el plazo máximo de 1 año. Es decir, puede ser menor, puede simplemente no aplicarse esta sanción de inhabilidad. También hay otros aspectos que tienen que ver con las políticas públicas como instrumentos de, las compras públicas como instrumentos de política, son las reglas sobre economía circular y sostenible. Aquí en la minuta que dejé a la comisión van varias cuestiones puntuales que deberían considerarse, que tienen que ver con fortalecer las compras de productos sostenibles, presentar ofertas de proveedores sostenibles y establecer normas que fomenten la reutilización de bienes. También, por último, y este es el gran ausente también en el proyecto, se echa de menos un enfoque de género. También en las compras públicas podemos encontrar un factor muy relevante para hacer que las mujeres puedan tener mayor impacto en la economía. Sabemos que la reactivación va a depender en gran parte del rol de las mujeres, cómo se van a emplear las mujeres, cómo fomentar el empleo y cómo también potenciar el liderazgo de mujeres en empresas. Y esto es algo que el proyecto no considera en absoluto. Respecto del registro de proveedores, si bien acá vemos un aspecto muy, muy destacable, nos parece que tiene algunas falencias que deberían ser consideradas. Por ejemplo, no vemos que esté resuelto de manera adecuada cómo va la Dirección de Compras y Contratación Pública verificar que la información que se les entrega es fidedigna, ¿ya? Verificar la veracidad de esa información será una cuestión clave y esperamos que la Dirección de Compras y Contratación Pública pueda contar con herramientas para requerir información y que en definitiva esa información sea sea totalmente ajustada a la realidad. Luego, tampoco es claro qué tipo de sanciones se van a imponer en caso de que esa información no se ajuste a la realidad.
Y por último, respecto del ámbito de aplicación, la norma transitoria establece que este deber de entregar información sobre el beneficiario final solamente va a aplicar a los futuros contratantes con el Estado. Y creemos que debiera en el régimen transitorio incorporarse también a los actuales proveedores del Estado esta exigencia. Respecto de la Dirección de Compras y Contratación Pública, efectivamente el proyecto avanza en la dirección de construir a esta dirección en el órgano central del sistema. Sin embargo, pareciera que no es tan clara esa decisión en términos prácticos. Este informe de la Fiscalía Nacional Económica, también los estudios que ha hecho Espacio Público, el Observatorio del Gasto Fiscal y otras organizaciones han detectado que son los problemas más bien de gestión el gran problema de las compras públicas, ¿ya? Y este aspecto requiere que la Dirección de Compras Públicas, en definitiva el personal a cargo del sistema, tenga los recursos adecuados y se cuente con, en definitiva, con las atribuciones para efectivamente poder cumplir la finalidad que se le entrega. El débil fortalecimiento de la dirección de compras en personal es una de las cuestiones más críticas. No se contempla en el proyecto una unidad específica sobre proyectos estratégicos. Y bueno, no vemos que tampoco se entreguen mayores recursos en términos de capacitaciones o para el fortalecimiento de su personal. Y además hay que tener presente que 10 de los funcionarios de la Dirección de Compras, de acuerdo al proyecto, van a ser traspasados al Tribunal de Contratación Pública. Entonces vemos que esta institución más bien se va a ver debilitada. Y aquí hay que tener en cuenta que el proyecto entrega a la Dirección de Compras y Contratación Pública atribuciones para, por ejemplo, recibir denuncias de la ciudadanía, recibir denuncias, reclamos. Entonces, eso va a demandar tareas nuevas y por ende se requeriría un fortalecimiento en términos presupuestarios de personal. El consejo asesor que se crea en el proyecto también nos parece, esto está en el artículo 35 decies del proyecto, nos parece que tiene una dudosa justificación. ¿Ya? Es un consejo ad honorem que estará integrado por el director de la Dirección de Compra y Contratación Pública, 2 representantes del Ministerio de Hacienda, un representante de la DIPRES y un representante del Presidente de la República. Si vemos, todos estos representantes son las voces del Ejecutivo, salvo podríamos decir el director de la Dirección de Compras, que es un cargo de alta dirección pública, pero de todas maneras es el Ejecutivo, es el Presidente de la República. Según el proyecto de ley, entre los objetivos de este consejo que se crea está velar por la coherencia intersectorial, pero no vemos acá una integración intersectorial ni tampoco una representación de voces de la ciudadanía en esta orgánica. Pareciera más bien ser un órgano que va a permear la influencia política más bien en la dirección de compras, entonces nos parece que es algo que debería repensarse. También vemos que no se regulan efectivamente los conflictos de intereses que podrían suscitarse respecto de los miembros de este consejo. Enseguida, y por último, respecto de las reglas sobre probidad en el proyecto, que acá es donde podría decirse, es donde el proyecto pretende avanzar de manera más certera, vemos sin embargo que aún hay algunos detalles que son significativos que podrían corregirse. Por ejemplo, el proyecto establece la prohibición de contratar con parientes de funcionarios, ¿ya? Funcionarios de un servicio no pueden un servicio no puede contratar con los parientes de los funcionarios.
No puede contratar con los funcionarios ni sus parientes hasta el primer grado de consanguinidad. Esto quiere decir con sus hijos o padres. Nos parece que ese grado de consanguinidad es demasiado restrictivo y que debiera esto extenderse al menos hasta el segundo o tercer grado. Hasta el segundo grado quedarían, por ejemplo, incluidos los hermanos, ¿ya? Que es algo que el proyecto hoy día no contempla. La prohibición de contratar con exdirectivos. El proyecto establece una regla de que el jefe de servicio, los directivos de un servicio, no van a poder contratar con aquel durante los 6 meses posteriores al su cese en el cargo. Esta regla debería extenderse al menos hasta 1 año, esa prohibición. Piensen ustedes que otro proyecto que también está en discusión en el Senado, está ahora sin tramitación, totalmente estancado, es un proyecto que envió la expresidenta Michelle Bachelet sobre prevención de conflictos de interés. Establecía la prohibición de hacer lobby en el mismo servicio por 1 año. Y ahora el proyecto del presidente Piñera, que se denomina la integridad de la función pública, algo así, que también está en el Senado, también establece la prohibición de hacer lobby en el mismo servicio para los jefes de servicio durante 1 año. ¿Por qué para hacer lobby se establece una prohibición mayor que para contratar? Según ese razonamiento, debiera extenderse este plazo al menos a 1 año para ser coherente con este otro proyecto, y que por lo demás esas reglas de de conflicto de interés post-empleo son recomendaciones de la OCDE y todas apuntan a plazos de 1 año hacia arriba. Luego, contar con algún mecanismo de denuncias anónimas. El proyecto pretende establecer protección del denunciante y establece una serie de reglas al respecto que son positivas. Sin embargo, debería quedar abierta la posibilidad de denuncias anónimas, ¿ya? Y luego un detalle, por ahí en el proyecto se establece que los órganos del sistema deberán propender a la probidad. Eso es algo que debiera corregirse, ¿cierto? Porque se puede decir que se va a propender a la eficiencia, por ejemplo, en la administración. Sin embargo, la probidad debiera tener una protección aún mayor, ¿cierto? Al menos debería estimarse que los órganos deberán velar por la probidad. Bueno, esas son nuestras recomendaciones. Hay un detalle, comentario artículo por artículo, que ustedes podrán ver en la minuta que hicimos llegar a la comisión. Así que muchas gracias, senadores, y feliz de que si quieren hacer cualquier consulta o que complementemos, ningún problema, les podemos enviar más información. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya estamos pasados en la hora. No sé si algún senador quiere hacer algún comentario. De todas maneras, vamos a quedar convocados para el próximo martes para continuar con la ronda de invitados. Bueno, habiéndose cumplido la sesión, el objeto de la sesión se levanta. Gracias.